Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy con esta presentación que se llama Comunicación y tipos de texto. ¿Por qué vamos a partir con esto? Porque hay cosas que son básicas y que siempre vamos a estar viendo o a las que siempre tenemos que recurrir y que son esenciales en la asignatura de lenguaje y comunicación. Y por lo tanto no podemos avanzar como con los contenidos si no tenemos el manejo de esto que es básico y transversal para todas nuestras clases. Entonces, la comunicación humana puede definirse como el proceso en el cual dos o más personas interactúan entre sí, como el intercambio recíproco o mutuo de información entre las personas. Entonces, yo, ¿cierto? Necesito a lo mejor algo de otra persona. Entonces yo inicio un diálogo comunicativo, que es el intercambio de información, y entonces la otra persona idealmente me responde. Por eso dice que tiene que ser mutuo, recíproco. Si yo, no sé, le digo a mi mamá hoy día, hola, ¿cómo estás? Yo espero que ella me responda. Entonces por eso dice que es recíproco, ¿ya? Vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de comunicación, no tan solo el lenguaje hablado, que es el que ahora estamos ocupando. Para continuar, dice acá, siempre que se produce una situación comunicativa, están presentes 6 elementos cuya presencia es indispensable para que la comunicación se lleve a cabo. Tenemos entonces, cuando nosotros tenemos una situación comunicativa, 6 elementos que son primordiales y que nunca faltan. En primer lugar está el emisor, que puede ser una persona, que dice que transmite el mensaje, inicia el proceso, inicia el diálogo, ¿sí? Luego tenemos el mensaje, que es la información que transmite este receptor, que puede ser un saludo, el contenido de una canción, etc. Luego tenemos al receptor, que dice que es quien recibe el mensaje. Anteriormente yo les dije, ¿cierto?, que si yo necesitaba saludar o conversar con mi mamá, yo sería la emisora, el saludo propiamente tal sería el mensaje y la receptora sería en este caso mi mamá. Luego tenemos un cuarto factor o elemento, que es el código, que dice acá que es el sistema de signos compartido entre el emisor y el receptor. ¿Cómo es esto de el sistema de signos compartido? Es el lenguaje, el idioma que nosotros estamos empleando para comunicarnos y que tiene que ser conocido tanto por el emisor como el receptor. ¿Por qué? Porque para que esto se lleve a cabo, ¿cierto? Si yo hablo español y mi receptor habla español, entonces vamos a poder comunicar. Pero si yo hablo en chino y mi receptor habla en alemán y no dominamos el otro idioma, ¿cómo vamos a poder comunicarnos? Se va a transmitir el mensaje, pero el receptor no va a poder recibirlo. Entonces el código tiene que ser un idioma o un lenguaje que sea conocido por emisor y por el receptor. Luego tenemos el canal, que dice que es el medio que permite que la información pase de emisor a receptor, o bien puede ser el medio tecnológico a través del que este proceso comunicativo puede llevarse a cabo. Por ejemplo, en este caso yo estoy usando como canal mi voz y este video o esta presentación de diapositivas. Si yo, por ejemplo, necesito enviar un WhatsApp para comunicarme, entonces ahí mi canal se agranda porque estoy ocupando como canal el internet, la comunicación escrita, el teléfono como tal. Entonces ahí va cambiando, ¿cierto?, el canal dependiendo de la situación. Y tenemos finalmente el contexto, que es la situación comunicativa. Todas las situaciones que nos llevan a comunicarnos son un contexto. ¿Cuál es nuestro contexto en este momento? Una clase de lenguaje y comunicación. Si yo necesito comprar una cebolla, entonces yo voy al negocio y ese es mi contexto, la compra de una cebolla. Todas las situaciones que impliquen la comunicación se les denomina contexto. En síntesis, los factores de la comunicación, que ya los conocemos, ¿cierto?, que son 6, funcionan de la siguiente manera.
En primer lugar, tenemos a un emisor que transmite un mensaje al receptor utilizando un código o un idioma determinado a través de un canal en específico, todo dentro de un contexto comunicativo que es cualquier situación de nuestra vida diaria. Ahora entonces vamos a pasar a la diferenciación de los tipos de texto. Nosotros vamos a trabajar mucho con la lectura comprensiva porque la prueba de lenguaje es en mayor medida un 80% de comprensión de lectura y los contenidos van a ir asociados a esos textos que vamos a ir leyendo y comprendiendo. Por lo tanto, aprender a diferenciar los tipos de texto es fundamental porque también son preguntas de prueba. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen textos literarios y textos no literarios. ¿Cuáles son los textos literarios? Son aquellos que son de carácter ficticio, que quiere decir que sean ficticios, que son inventados, que lo que nos narran o lo que nos cuentan, ¿cierto? Es mentira. Surge de la creatividad de su autor o autora, por lo tanto solamente tiene vida al interior del libro o al interior del texto. Dice, no reflejan la realidad, aunque puede obviamente estar basado en hechos reales. ¿Qué textos son considerados como textos literarios? Los cuentos, las poesías, las canciones, las obras de teatro, los mitos y las leyendas, entre otros que vamos a ver en la siguiente diapositiva con mayor detenimiento. En cambio, tenemos los textos no literarios, que son aquellos que buscan reflejar la realidad, por lo tanto, no pueden ser inventados, sino que la información debe ser verdadera y por lo tanto comprobable, como por ejemplo las noticias, las recetas de cocina, un manual de instrucciones, una biografía, las definiciones que aparecen en los diccionarios, etc. Entonces, por ejemplo, si yo invento una noticia, que podría hacerlo, pero esa información no es verdadera, ¿cierto? Esa noticia no va a servir porque tarde o temprano se va a descubrir que esa información es falsa. Si yo hago una receta de cocina mal hecha, las personas que van a hacer la receta no van a llegar al producto final esperado. Por lo tanto, los textos no literarios no pueden contener información ficticia o inventada, tienen que ajustarse siempre a la realidad, a lo comprobable. Entonces, ahora que ya sabemos a grandes rasgos cuáles son los textos literarios y los no literarios y los podemos diferenciar un poquito, vamos a profundizar en lo que son los textos literarios en primer lugar. Tenemos dentro de los textos literarios que son ficticios, inventados, no reales, el género narrativo, el género lírico y el género dramático. El primero, el género narrativo, es ese en que el autor o autora nos presenta a un narrador quien se encarga de relatar las acciones que realizan determinados personajes en un ambiente o espacio determinado o específico. Entonces, tenemos acá, ¿cierto?, a un autor o autora que nos cuenta una historia, ¿sí? Entonces pueden ser cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas, epopeyas. Tenemos después el género lírico, que es el género en que el autor o autora ya no nos presenta una historia, sino que tenemos acá un hablante lírico quien comunica sus emociones, sentimientos, creencias, valores y pensamientos a través de las odas, poesías, canciones, villancicos, elegías, que es otro tipo parecido a la poesía de textos más antiguos, ¿ya? Acá entonces tenemos emociones, sentimientos, ya no tenemos una historia con un principio, un desarrollo y un cierre, a lo mejor como si lo tenemos en el género narrativo. Y tenemos finalmente el género dramático, donde su autor o autora, que también puede llamarse dramaturgo o dramaturga, nos muestra diversas realidades a través del diálogo de los personajes. Dice que este género es el antecedente a las obras teatrales, por lo tanto, el texto en sí es conocido como texto dramático o como el guión de la novela, de la película, de la serie, etc. Entonces, como resumen, el género narrativo nos cuenta una historia,
el género lírico expresa sentimientos y el dramático también nos cuenta una historia, pero a través del diálogo de los personajes porque está hecho para ser representado, para ser actuado. Finalmente, entonces vamos a profundizar en la diferenciación de los textos no literarios, que son aquellos que son objetivos, apegados a la realidad, que no podemos inventar. Entonces, tenemos en primer lugar el texto expositivo o los textos expositivos, que son aquellos que nos entregan información que desconocemos. Tenemos el texto informativo, también conocido como texto explicativo, el que dice que nos informa de los hechos ocurridos en el presente o en el pasado, como lo son las noticias, los reportajes, las cartas, las enciclopedias, las biografías, etc. Tenemos también los textos instructivos o también conocidos como textos normativos, que son aquellos que nos entregan una serie de instrucciones o normas que debemos seguir y respetar, como lo son los manuales de instrucciones de algún mueble, por ejemplo, las recetas de cocina, las reglas de un juego, las leyes o los artículos de ley, los reglamentos de convivencia, de evaluación de algún colegio, etc. Y finalmente, dentro de los textos expositivos tenemos el texto académico o de divulgación científica, que son aquellos que nos entregan información sobre descubrimientos o investigaciones científicas que ha realizado un grupo de expertos y que lo simplifican para que todos podamos acceder a la información. Y tenemos también dentro de los textos no literarios los textos argumentativos, que si bien igual nos presentan información que muchas veces desconocemos, su misión va más allá de informarnos o de que sepamos algo más, sino que busca ¿cierto?, convencer o persuadir al lector. ¿Qué es convencer o persuadir? Que nosotros tengamos el mismo pensamiento que el autor mediante el razonamiento lógico o mediante los sentimientos. Los textos argumentativos son de opinión en general y principalmente están los ensayos o simplemente se les llama textos argumentativos. Sí, dice que son textos en los que el autor refleja su pensamiento y su postura intentando convencernos de pensar lo mismo. Y están los textos periodísticos de opinión que cumplen la misma finalidad, pero aparecen en medios periodísticos como son las críticas, los editoriales, las columnas de opinión y las cartas al director. Ustedes van a ver esto principalmente en segundo ciclo cuando estén en tercero y cuarto medio. En primero y segundo medio vamos a ver solamente hasta texto expositivo.